Vamos a continuar, hermanos, con la lección de amor, lágrimas y perdón. Es un examen más detenido de Lucas capítulo 7, los versos 36 hasta el 50. Ya hemos visto la parte que corresponde, que fue un ruego extraordinario. Hemos visto también que este hombre se portó como un hombre inhospitalario, y hemos visto a esta mujer pecadora como una mujer llorosa. Ahora vamos a continuar con este relato, y precisamente vamos a ver lo que corresponde a un sencillo relato. Les recuerdo que estamos estudiando de Lucas capítulo 7, desde los versos 36 hasta el 50. Vamos ahora a considerar este relato sencillo. Conocemos los pensamientos de su anfitrión. El anfitrión era Simón. Jesús le dijo de esta manera: Simón, una cosa tengo que decirte. O sea, en lo que al fariseo corresponde o al fariseo se refería, el drama había terminado y el acertijo estaba resuelto. Casi, hermanos, podemos decir que se percibe cierta ironía en la voz de Simón al responder: di maestro. Esta forma de hablar, maestro, hermanos, es la traducción literal del idioma griego, y era un título honorífico que Simón usó para Jesús, el cual a lo mejor probablemente pronunció con ironía en vista de que el fariseo había llegado a la conclusión de que Cristo no era vocero de Dios, o sea, lo consideraba a lo mejor como un profeta. Jesús, hermanos, después contó un sencillo relato, o sea, una anécdota de no más de 2 oraciones de extensión, y tiene 3 personajes y una trama que es mínima. Y dice el Señor Jesús en los versos 41 y 42: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. El denario se dice que era el salario de un obrero por un día de trabajo. Pues uno de los deudores le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Como decía, pues un denario era el salario de un día de un obrero corriente. Esto es bien claro, ¿verdad?, esta situación. Entonces, por lo tanto, uno de los deudores debía, por decirlo, casi 2 meses de salario, puesto que le debía 50 denarios, debía un mes con 20 días de salario. Mientras que el otro deudor le debía todo lo que pudiera ganar en casi 2 años, porque era 500 denarios. Entonces podemos nosotros ver que es corriente, pues, que se han hecho cálculos de aquel tiempo, que un denario era como decir 17 centavos de dólar en aquel tiempo.
O sea, de acuerdo a los poderes adquisitivos de las monedas siempre han tenido un valor que tiene poder, un valor en cierto aspecto elevado. Entonces, al leer la palabra acreedor, hermanos, quiere decir prestamista. Acreedor es un prestamista. Entonces, al leer acreedor o prestamista, no crea que se trataba de un banquero que por las leyes, el banquero ni tiene relación con las personas, sino que todo lo hace a través de leyes aprobadas. Pensemos más bien en este acreedor o prestamista, hermanos, en un individuo que a menudo se caracterizaba por sacarle dinero a la gente, una persona dura de corazón y que ponía un rostro, podemos decir un rostro de piedra, o sea, la clase de persona que vive a costa de los pobres, la persona que cobra una exorbitante tasa de intereses y que no es nada benévolo con las personas que no le pueden pagar a tiempo. Ese es el acreedor, ese es el prestamista, ese es el que nosotros conocemos como el usurero. Entonces, Cristo siguió, hermanos, el relato preguntando. Di pues en el verso 42, ¿cuál de los dos deudores amará más al acreedor? Bueno, dada su condición de maestro de maestros, Jesús a menudo lo que hacía era dirigirse a sus oyentes con una moraleja del relato en lugar de él dar la respuesta de inmediato. Entonces, esto lo hacía con el fin de estimular el pensamiento, con el fin de que ellos razonaran y, por supuesto, aprendieran, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los prestamistas de ese tiempo, como los prestamistas también de hoy en día, bufarían diciendo, bueno, yo no necesito amor, no es amor lo que yo quiero, lo que yo necesito es dinero, lo que quiero es dinero. Entonces, podemos ver, hermanos, que no poder pagar una deuda ha sido siempre un asunto muy serio. Si vamos a Mateo, en el capítulo 18 hay un relato semejante a lo que aquí estamos tratando. Dice en los versos 23 en adelante, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le abogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Aquí, hermanos, habla de hombres a quienes se les echó en la cárcel y se les torturó porque no pudieron pagar sus deudas. El sencillo relato de Jesús tomó un giro inesperado cuando él dijo que el prestamista perdonó las deudas de los dos hombres. A los prestamistas, ustedes saben bien, se les conoce por romper piernas, por hacer crujir costillas, pero rara vez los prestamistas dicen: no te preocupes por lo que me debes, olvídalo. Ustedes no van a encontrar a un prestamista, a un usurero que actúe así de esta manera. Sin embargo, esto fue exactamente lo que hizo este prestamista de la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos presenta acá. Jesús, por lo tanto, se volvió a Simón y le hace una pregunta: di pues, ¿cuál de los dos deudores perdonados amará más al acreedor que los perdonó? Es probable, hermanos, que el fariseo estuviera a lo mejor aburrido, y en su pensamiento este relato era sin duda un tanto tonto, y la pregunta absurdamente era una pregunta muy simple. Casi puede oírse, por decirlo así, la condescendencia en su voz cuando respondió: bueno, pienso que aquel a quien perdonó más, como lo dice allí en el verso 43. Jesús le dijo: rectamente ha juzgado. Noten ahí el verso 43. Subrayemos, hermanos, la palabra juzgado. No era que Simón hubiera dado una respuesta, era que había hecho un juicio de sí mismo. Sus propias palabras le declararían culpable si él no hubiese emitido ese juicio. Entonces el Señor Jesucristo, volviéndose a la mujer, le dijo al fariseo: ¿ves a esta mujer? ¿O ves a esta mujer? Me imagino cómo es que Simón dice que a lo mejor en su mente podría haber pensado que era una pregunta un tanto absurda. ¿Cómo no iba a poder verla? Si él pudo hasta haber razonado: bueno, si esta mujer me ha echado a perder esta reunión, yo invité al Señor Jesucristo para darle una comida excelente y esta mujer me ha echado a perder este banquete y me ha avergonzado. A lo mejor hasta hubiera sentido el deseo de haberla echado de inmediato si no fuera porque deseaba ver la reacción del Señor Jesucristo. Por supuesto que el hombre tuvo que expresar que la veía. Sin embargo, en realidad no la había visto. ¿Verdad que en cierto sentido no la había visto? En cierto sentido él no le había puesto cuidado.
sus ojos estaban tan llenos de lo que había sido que no podía ver lo que realmente ella era. Y podemos nosotros ver que, vuelto hacia la mujer, pero hablando a Simón, siguió diciendo, miren lo que dicen los versos 44 hasta el 46. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, el Señor Jesús después aplicó el relato que había contado. Le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces vuelva la mirada a la parábola en los versículos 41 y 42. Y aquí se dan varias proposiciones. Vamos a hacer un pequeño y ligero análisis de estas proposiciones que se dan aquí. El prestamista, Jesucristo nuestro Señor. El que debía 500 denarios, la mujer pecadora. El que debía 50 denarios, el fariseo. ¿Ven? El hecho de que ninguno de los dos podía pagar, o sea, el hecho de que ningún ser humano puede hacer expiación, ni siquiera por el más insignificante de sus pecados. El hecho pues de que generosamente perdonó a los dos. ¿Qué nos indica esto? El favor no merecido de Dios al dar un medio de perdón para todos. Eso es lo que se presenta, hermanos, aquí en este análisis. Entonces debe tenerse cuidado de no buscar significados en todos los detalles de la parábola. En este caso, por ejemplo, el Señor no tiene todas las características de un indeseable prestamista, se puede decir. Sin embargo, podemos nosotros ver los paralelos que se proponen, que son verdaderamente paralelos muy interesantes. Por ejemplo, si nosotros vemos, si la aplicación que se ve aquí, la diferencia que hay, hermanos, de 450 denarios, es una diferencia bastante grande. Usted solo póngase a pensar que a alguien usted le debe $50, pero póngase a pensar que el hermano o la hermana que está a su lado, ese hermano o hermana debe $500. Es una diferencia bastante grande. Entonces, la diferencia de 450 denarios entre una y otra deuda habría sido, a juicio de Simón, algo fácil de resolver cuando se le hizo aquella interrogante. Bueno, el fariseo sin duda se habría considerado 10 veces mejor que la mujer pecadora. ¿Por qué? Pues yo solo debo $50 y esta mujer debe $500. La mujer debe bastante, ¿ven? Si no es que podemos ver otra situación bastante parecida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la mujer era culpable de pecados de la carne, mientras que él lo era culpable de pecados del espíritu. Ella era culpable de pecados de comisión, mientras que él lo era de pecados de omisión. ¿Ven?
O sea, es probable por un pecado que era a lo mejor notorio, un pecado que a lo mejor le desprestigiaba en cierto modo mucho más. Era culpable de orgullo, era culpable, en cambio, el fariseo era culpable de orgullo, era culpable de egocentrismo, era culpable de santurronería, era culpable de prejuicio, era culpable de ceguera espiritual e hipocresía. Imagínense esta situación. Entonces podemos ver pues que las cantidades específicas que se mencionan en la parábola carecían de importancia. Lo que importa es que los dos deudores no tenían con qué pagar. Esa es la situación. Que uno debe 50, que el otro debe 500, los dos no tenían con qué pagar. En otras palabras, lo que nosotros aprendemos aquí es que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y ninguno de nosotros puede hacer suficientes buenas obras para pagar la deuda del pecado. Entonces, todos nosotros, hermanos, nos encontramos con las manos vacías en presencia de nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ha dado. Esa es una de las grandes lecciones que se aprenden de esta situación que aquí estamos estudiando. ¿Qué esperanza tenemos? Podemos hacernos esa interrogante. ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, nuestra única esperanza reside en la misericordia de nuestro Señor. Por regla general, sabemos bien que los prestamistas no son misericordiosos, pero Dios sí lo es, hermanos. Dios sí lo es. Como Pablo lo expresa en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Él dice: gracia, misericordia y paz son de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, un punto importante que tenemos que entender en esta situación de esta parábola es que la parábola no trata sobre la cantidad de pecado que haya en la vida de una persona, sino en la conciencia que tenga de ese pecado en su corazón. O sea, la mujer estaba completamente consciente de la gravedad de su pecado. ¿Cuánto? No importaba cuánto. Unos pocos sí importaba, pero eran pecados. Entonces esto es lo que dan a entender sus lágrimas, su amor que ella manifestó por Cristo en esa desobediencia, su amor que ella demostró y lo que ella sentía del pecado le estorbaba tremendamente. En contraste con ella, Simón, al no estar consciente de su propio pecado, no se sentía culpable, no sentía obligación de expresar amor. Ya alguien ha expresado, hermanos, alguien ya ha dicho que el más grande de los pecados es no estar consciente de pecado. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Muchas personas viven cometiendo el pecado, pero no están conscientes del pecado, no les importan los pecados que están cometiendo. Tenemos que entender que un solo pecado le puede destruir toda su vida.
No importa la cantidad de pecados, un solo pecado le puede destruir toda su vida. Bueno, ¿cómo respondió el anfitrión de Jesús a las acusaciones que el Señor le hizo? Es probable que el fariseo se quedara a lo mejor sin hablar. Al menos no se recoge respuesta alguna sobre esta situación. Después, hermanos, Cristo habló directamente a la mujer por primera vez diciéndole, miren qué hermoso lo que le dice en el verso 48. Tus pecados te son perdonados. Como ya se sugirió, los pecados de ella le habían sido perdonados en el pasado. De manera que lo que estaba haciendo Jesús era darle seguridad de que contaba precisamente con ese perdón. Eso es lo importante, contar con el perdón. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Y que nosotros, una vez nos estemos en las manos de nuestro Señor y reconozcamos nuestros pecados ante Él, vamos a tener siempre el perdón de Él. Hay una versión que habla en este versículo y que dice en una forma muy interesante, sus pecados, sus muchos pecados, le debieron de haber sido perdonados, de lo contrario no hubiera mostrado tanto amor. De lo contrario, no hubiera mostrado tanto amor. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el amor es parte importante de la obtención del perdón. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una realidad muy clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin embargo, lo que se recalca en este relato es que la gratitud por haber recibido perdón producirá amor. Esa es la realidad. La gratitud, hermanos, por haber recibido perdón producirá amor. Entonces, el que está consciente de que le perdonó mucho, mucho ama. Y es lo que está diciendo aquí, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer que los pecados de ella habían sido perdonados, los demás invitados se escandalizaron, murmuraron. No se dice acá si murmuraron el uno para el otro o murmuraron entre sí, pero sí murmuraron diciendo, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona pecados? En opinión de ellos, Dios era el único que podía perdonar pecados. Recuerden que estaba hablando con un auditorio o con personas que tenían una raíz que venía desde los tiempos antiguos testamentarios, desde los tiempos mosaicos. Y haciendo caso omiso de los demás, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. La fe de ella se habría producido al ver y oír a Jesús. Ahora esa fe se había expresado. Ella había demostrado el principio que tenemos en Gálatas capítulo 5 y el versículo 6. Noten lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Jesús le dijo a la mujer, ve en paz. Miren qué declaración más importante. Ve en paz. Esto fue lo que literalmente dijo. Ve a paz.
ve a paz. En el pasado no había tenido paz esta mujer en su corazón. Y no hay cosa más agradable, hermanos, que si a usted ha pasado por situaciones difíciles por causa de algún pecado, y cuando usted se arrepiente y el Señor le perdona, no hay cosa más agradable que esta paz que viene internamente. Esta mujer no había tenido paz en su corazón ni en sus pensamientos, pero ahora se le daba la oportunidad de comenzar de nuevo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 1 para sustentar esta declaración que estoy diciendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame decir claramente que no fue que Cristo le restara importancia a los pecados de la mujer. Consideró que habían sido muchos. En lugar de desestimarlos como si fueran triviales, le dio a ella motivos para que dejara de pecar. Eso es lo importante. Le dio a ella motivos para que dejara de pecar. Y esa es la situación que se presenta también con nosotros. El Señor nos da motivos para que dejemos de pecar. En una ocasión posterior, cuando a Jesús lo enfrentaron con otra mujer pecadora, al despedirla, ¿qué fue lo que le dijo? No peques más, vete y no peques más. O sea, esa era la misión de nuestro Señor, el encomendar a las personas pecadoras cuando les perdonaba que no siguieran pecando. En esta ocasión, hermanos, vemos totalmente implícita esta misma recomendación. Está implícita esta misma recomendación. Entonces, por eso es que decimos de este mensaje que trata de amor, lágrimas y perdón. Y ahora quiero que veamos esta última parte que habla acerca de las lecciones sobre el amor. Y la interrogante que nos hacemos es: ¿tuvo la reprensión de Jesús algún efecto en Simón? ¿Llevó la mujer una vida piadosa a partir de aquel momento? Bueno, esperamos que sí. Esperamos que sí. Sin embargo, es claro que el texto no lo dice. El texto no lo expresa. Hermanos, la Biblia no se escribió para satisfacer caprichos. La Biblia no se escribió para satisfacer deseos. La Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad. Tampoco se escribió este relato para censurar o para elogiar a los participantes originales. No se escribió este relato para darle una palmada a Simón. No se escribió este relato para darle una palmada a esta mujer pecadora. No se escribió este relato para darle una palmada a este acreedor o usurero. No se escribió para ello, hermanos. Más bien se escribió para hacer que cada uno de nosotros escudriñe su corazón y su vida. Esa es la importancia. Se escribió este relato para que cada uno de nosotros escudriñe su corazón y su vida. Que cada uno de nosotros se haga varias interrogantes. Y me voy a referir, hermanos, por lo menos a 4 de esas interrogantes. La primera es: ¿estoy yo consciente de la gravedad de mi pecado? Debo de siempre yo hacerme esta interrogante, hermanos.
¿estoy yo consciente de la gravedad de mi pecado? Simón estaba cargado de respetabilidad. Era un hombre que tenía el respeto de la vecindad, el respeto a lo mejor del pueblo. Era un fariseo. No me malentienda. La respetabilidad es algo que deseamos. Yo quiero ser persona de respeto. Yo quiero que mis vecinos me respeten. Yo quiero que toda persona me respete. A mí me agrada, por las canas que ya tengo, cuando en un ascensor, sea un hombre o una mujer, y he vivido esta experiencia grata, que cuando el ascensor abre su puerta, me dan el paso. Yo entiendo que están viendo en mí una persona de mayor, una persona de respeto. La respetabilidad, hermanos, es completamente agradable. La respetabilidad es de ser deseada, pero muchas veces la respetabilidad es un mal sustituto de la justicia, porque muchas veces se puede abusar de la respetabilidad. Es infinitamente más difícil llegar al corazón de un pecador respetable, hermano, de un pecador respetable, que al de un individuo impío que está dispuesto a reconocer su pecado. Por eso, hermanos, es importante que cada uno de nosotros diga en su mente y en su corazón: mi deuda es grande, Señor, y yo debo reconocer mi pecado o mis pecados. En segundo lugar, hay que hacernos esta segunda interrogante: ¿estoy yo consciente de cuán maravilloso es que me sean perdonados mis pecados? ¿Estoy yo consciente de que mis pecados deben de ser perdonados? En la lectura se lee, hermanos, en la lectura de Lucas capítulo 7, se lee que Jesús hizo muchas maravillosas obras. Bueno, ya hemos visto en las lecciones pasadas que sanó al siervo de un noble, resucitó a los muertos, hizo muchos milagros. Sin embargo, lo más maravilloso que hizo fue ayudar a un pobre a encontrar la paz del perdón. Y eso es lo que hizo con esta mujer. Le ayudó a encontrar la paz del perdón. Usted puede tener muchos bienes, pero si no tiene paz interna, no hay tranquilidad. Como ya se ha insinuado, la parábola de los dos deudores no es completamente paralela con la realidad. Y otro ejemplo de esto es que un prestamista sencillamente podría decir que la deuda está perdonada y asumir la pérdida. Dios, sin embargo, no podía hacer esto. ¿Por qué, hermano? Porque la deuda precisamente de nuestro pecado debía pagarse. Y esa deuda, hermanos, fue pagada por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios por ese don inefable, hermano. Habiendo sido mucho lo que se me perdonó, la interrogante es: ¿amaré mucho? Miren,
Imagínense yo habiendo obedecido a la edad de 18 años y tengo 64 años. Me perdonó mis pecados que había cometido siendo ya un pecador, quién sabe, de los 8 o 9 años, no sé, hasta los 18 años. Y el Señor me sigue perdonando desde los 18 a los 64 años. Entonces, habiendo sido mucho lo que se me perdonó, amaré mucho. Hermanos, si el relato de la cruz ha llegado a ser cosa común y corriente para nosotros, jamás se nos llenará el corazón de pasión avasalladora. Entendamos que Jesús nos amó y sigue amándonos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 5, dice así: y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y por último, hermanos, tenemos que entender, pidámosle todos al Señor que nos llene de calor este corazón que muchas veces es muy frío. La cuarta interrogante es: ¿he expresado yo mi amor? ¿He expresado yo mi amor? Las desmesuradas muestras de gratitud, hermanos, de esta mujer habrían sido desconcertantes, habrían sido totalmente penosas para muchos de los que estaban presentes allí en la casa de Simón. Es probable que algunos dudaran de la cordura de ella, pero ese no era el punto. El punto es que se había arrepentido y que el Señor le había perdonado. Esa es la situación. Hermanos, al verdadero amor no le importa el costo, y al expresarse no repara precisamente el costo. Yo quiero terminar diciendo: pidámosle al Señor que nos ayude a manifestar nuestro amor. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a manifestar nuestro amor. Que el Señor nos bendiga.